desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar como cada 2 semanas con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, sabemos que en estos próximos días, en los últimos días de marzo, hay unas efemérides que son trágicas en ambos casos y que de una de ellas se van a recordar que han pasado 30 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en el año 92, el 17 de marzo. Y también pocos días después, aunque en otro año muy anterior, en el año 76, el 24 de marzo se produjo un golpe de Estado de una junta militar que no fue el único golpe de Estado militar de Argentina, pero que tuvo unas consecuencias mucho más trágicas que las de los demás. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos ahondamos en este territorio de la memoria y la justicia, ¿no? Así es, Jorge. Digamos, en esta columna yo quería, bueno, tratar de pensar, ¿no? Qué tienen en común y qué nos ayudan a pensar en una mirada prospectiva y proyectiva la recordación de estos trágicos acontecimientos, ¿no? Por un lado, el golpe de Estado que producido en Argentina, que produjo la más sangrienta dictadura militar en el año 1973, con 30.000 desaparecidos, digamos, y que tiene también un capítulo judío, porque los judíos, había un especial ensañamiento con aquellos judíos que eran detenidos, y esto está bien documentado en varios casos, como por ejemplo en el texto de Jacobo Timerman, Cárcel sin nombre, celda sin número, y, y, y por otro lado, el atentado a la Embajada de Israel en Argentina, que tiene unas características muy particulares y que además fue, digamos, enclavado en un contexto de un gobierno en Argentina como el de Carlos Saúl Menem, que en particular, digamos, había tenido una situación de sobreactuación respecto al conflicto del Medio Oriente y demás, y ciertos arreglos con Siria, que luego llevaron justamente al primer atentado en Argentina, que fue el atentado a la Embajada de Israel, y que su no conclusión llevó también al segundo atentado, que es el atentado a la AMIA. En ambos casos, digamos, si podemos decir que qué hay en común, es que hay una trágica, digamos, un trágico desarrollo, una falta de justicia, una memoria todavía frágil, digamos, porque hay buena parte del país que lo recuerda y lo desarrolla, pero hay otra parte que no lo tiene considerado. En la Argentina, en particular, el golpe de Estado generó las bases para un modelo económico excluyente, que luego se impregnó en buena parte de la sociedad argentina, y tuvo consecuencias en estos 30.000 desaparecidos, y en particular, digamos, una mirada muy, digamos, de exclusión y de persecución hacia todo aquel que pensara distinto, hacia todo aquel que desarrollara una mirada distinta. Los judíos, en particular, no eran perseguidos por ser judíos, digamos, sino que una vez que eran detenidos por desarrollar causas digamos, de ideales, ya sea de izquierda o peronistas, recibían un ensañamiento superior, doble. El atentado a la Embajada de Israel, bueno, está también la discusión sobre, bueno, si fue un atentado al Israel, digamos, que hay quienes piensan que fue un atentado a una alegación diplomática externa solamente, digamos, pero digamos que fue en Argentina,
y murieron muchos ciudadanos argentinos, ¿no? Y no es un tema solamente de conflicto internacional, sino que tiene que ver con, digamos, lo más humano que hay, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la humanidad misma que está en cada persona, ¿no? Y a su vez, todos los que murieron, digamos, incluso judíos y no judíos, año a año han venido recordando esto, que es casi como, digamos, una recordación que tiene menos fuerza que la de la AMIA, donde erróneamente se considera que sí, que eso sí puede haber sido un atentado contra Argentina, y en realidad ambos fueron atentados contra la Argentina y contra la humanidad. Hay quienes dicen que ahora solamente hay que pensar en la memoria, es decir, de recordar, ¿no es cierto? Decir, bueno, de que esto, que no es poco, que es importante mantener la memoria viva, que es importante que la gente pueda tener presente esto, que no sean solo los judíos quienes tienen presente, ¿no? Y en el caso también del atentado del golpe de Estado, hay quienes también solo, digamos, creen que la memoria es el eje fundamental y único del desarrollo. De por sí la memoria es un hecho fundamental, ¿no? Porque la memoria permite pensar, reevaluar, revisitar montones de hechos que se siguen pensando sobre qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero el renunciamiento a la justicia en una sociedad democrática es muy dolorosa. Es decir, pensar que ya no se puede hacer justicia es muy doloroso. En la Argentina, en particular con el golpe de Estado, hubo parte de justicia por, digamos, varios de los militares responsables fueron encarcelados finalmente luego de unas leyes originarias de punto final y obediencia de vida y del indulto que los exceptuó, pero en la década anterior hubo una política de derechos humanos mucho más activa que permitió, tal vez por el paso de la historia, ¿no? Por el paso del tiempo y cómo fue madurando una sociedad determinada, poder llegar a un mayor nivel de justicia, que de todas maneras todavía falta mucho porque hay muchos cuadros todavía y muchas personas que están, digamos, de la dictadura militar en libertad y que todavía está vivo eso, ¿no? En el caso del atentado a la Embajada de Israel, bueno, todos sabemos que no hay justicia, que no hay responsables, que prácticamente es una causa que se ha archivado, que ni siquiera el Estado de Israel, digamos, ya desde hace varios años no intenta, digamos, ya considera que es una causa archivada, digamos. Supuestamente tendría que ver con el Hezbollah, igualmente al atentado a la AMIA. De manera que ahora, por ejemplo, está viniendo una delegación de Israel, ministerial, para conmemorar los 30 años, pero en el sentido justamente de darle una recordación. Entiendo que el reclamo de investigación y de justicia toca tanto los cimientos de las estructuras corruptas de la sociedad argentina, en particular de sectores judiciales y demás, que es una causa perdida, entre comillas, y es realmente una pena, ¿no? Porque la memoria debe siempre ir acompañada de justicia. De modo que, bueno, nos queda la búsqueda de esta intención de unir ambos reclamos, que vayan de la mano, que los judíos en la Argentina podamos sentir que hay una lucha, ¿no? Y en cuanto a la dictadura militar en Argentina, bueno, va a haber muchos reclamos, se espera una gran plaza,
y esperemos que se siga de alguna manera sanando esta lucha, este reclamo y conseguir mayor justicia. Esto es lo que yo intento transmitir, ¿no? No renunciar, no resignarse, buscar una lucha que siga. Hay países que han demorado 30, 40, 50 años y finalmente han conseguido que sus muertos descansen en paz. Eso es lo que particularmente espero. Bueno, y con este deseo nos vamos a despedir hasta la próxima conexión. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos acercado a este rincón de la memoria que, aunque hayan pasado muchos años, todavía sigue doliendo, y especialmente a las familiares de las víctimas, pero también a la sociedad argentina en general. Hasta la próxima. Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.